Bueno, la idea de este trabajo es agregarles a ustedes una herramienta más para que puedan defenderse en la primera entrevista. Esta herramienta, que son desafíos lingüísticos, es una herramienta que viene de la gramática transformacional y nos brinda algunos tips para poder desafiar lingüísticamente el discurso de una persona, para poder hacerla reflexionar sin que nosotros aportemos ideas nuestras personales. Es algo como la base de un diálogo socrático. Lo primero que debe establecerse para poder lograr un buen encuentro psicoterapéutico es el rapport. El rapport es una actitud natural que nosotros tenemos, porque fíjense ustedes que si hablamos con un niñito, nosotros nos agachamos a la altura del niñito, nos ponemos en la postura del niñito y hablamos un lenguaje parecido al de él. No nos dirigimos a un niño con nuestro lenguaje de adultos. Cuando nosotros nos encontramos con una persona donde este rapport pretendemos hacerlo intencionadamente, como puede ser el rapport que yo quiero establecer con un paciente, necesito de instrumentar algunas técnicas específicas que me van a permitir a mí lograr esta sintonía, que es más fácil lograr la empatía luego. Entonces, establecer rapport implica sintonizar, ponerse en la misma sintonía que el otro, establecer una relación de armonía, confort, conformidad, de acuerdo, afinidad. Ustedes piensen, por ejemplo, que yo con esta fisonomía y con esta actitud y con esta edad, si tengo que atender a un paciente joven que a lo mejor viene totalmente relajado y desparramado, lo más probable es que para poder sintonizar con él yo tenga que relajarme y estar un poco en la onda de esa persona, para que esa persona se encuentre con un igual, con alguien con quien realmente encaja. ¿Cómo se logra esto? Lo primero que se hace es espejar la postura corporal. Ya en la diapositiva anterior les mostré cómo uno puede desparramarse como un paciente, ponerse rígido como un paciente, relajarse como un paciente. Cuando uno va como imitando la postura corporal, es como que la persona va entrando en sintonía con la otra. La otra es acompasar el tono de voz y el tiempo. Una persona que habla rápido, que necesita contar todo rápido, requiere de un terapeuta que le conteste rápido y que le diga, pero ¿cómo fue? Decime vos, yo. Es decir, que utilice su tono de voz y su tempo. La tercera cosa que vamos a acompasar, o sea, a sintonizar, es la respiración. La respiración no tiene mucho secreto, puede ser diafragmática. Acá arriba, cuando más ansiosa la persona, más respiración superior tiene, o una respiración más baja, más abdominal. Y luego acompasar los ritmos corporales. Una persona que es bastante así, yo me sentaría al lado de ella y le diría, bueno, contame qué es lo que te sucede. Una persona que es así o que me dice, no, yo imagínate, yo me voy a sentar frente a la persona y le digo, comprendo lo que a vos te sucede. Esto es acompasar ritmos corporales, voz, tempo, y automáticamente se va generando esa sintonía donde la persona siente que yo estoy con ella y que la comprendo. Bien, las palabras tienen un significado que es compartido por todos. O sea, por ejemplo, si yo digo fidelidad, todo el mundo sabe a qué aludimos con la palabra fidelidad. Sin embargo, lo que es fidelidad para cada persona en particular tiene algunos elementos que seguramente no coinciden en qué es fidelidad para uno o qué es fidelidad para el otro. Es decir, tienen significados compartidos que nos hacen entender de qué hablamos, pero significados particulares. Estoy pensando a lo mejor en un paciente que dice, mi marido es agresivo, y yo en realidad entiendo lo que es la agresión, pero lo que no entiendo es qué es agresivo para esa persona. ¿Qué connotó con la palabra agresivo? Las palabras, por el otro lado, o construyen relaciones cuando las palabras nos permiten entablar una sintonía con el otro, o rompen relaciones cuando lo que nosotros entablamos es una disonancia entre una persona y la otra. Entonces, en función de lo dicho, lo que nosotros decimos, lo que nosotros utilizamos como lenguaje,
es la mejor representación que yo puedo hacer de lo que es la experiencia real. Pero la experiencia real siempre tiene mucho más riqueza. Si yo les dijera a ustedes, contame cómo fueron tus vacaciones en el verano pasado, ustedes pueden contar el mar, la arena, la gente, pero lo global de la experiencia, lo más importante de la experiencia, cambió entre la experiencia misma y que ustedes la pusieron en palabras. Como siempre yo digo, es una analogía personal. Es como tratar de traducir un Photoshop a un Word. Hay elementos que hay en una descripción que no pueden existir en la otra. Las explicaciones que van a recibir a continuación les van a demostrar a ustedes cómo el lenguaje no es la realidad. El lenguaje explica el mapa que yo tengo de la realidad, pero en esta explicación se pierde riqueza, se pierden un montón de cosas, porque el lenguaje sintetiza lo que ha sido la vivencia real. El mismo elemento que es el lenguaje, por medio del cual el hombre ha accedido a la cultura y ha avanzado culturalmente tanto, muchas veces hace que cuando nos quedamos en el lenguaje somos como prisioneros, de esas creencias consolidadas que están más en el lenguaje que en el mapa de la realidad. Es como si yo les dijera a ustedes, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles. Y en realidad me quedo en una expresión lingüística que no deja de ser una generalización de casos que a lo mejor yo he conocido a algunos hombres infieles, pero hice una generalización cuando no fui al mapa de la realidad, porque en mi mapa de la realidad yo tengo el conocimiento de que no conozco a todos los hombres como para saber si son infieles o no son infieles. Lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, hay una estructura profunda que es mi mapa de la realidad. Todas las vivencias tal y cuales yo las he tenido. Cuando esas vivencias son relatadas, esa estructura profunda se transforma en una estructura de superficie que es el lenguaje. El lenguaje tiene propiedades particulares. El lenguaje condensa, achica, sintetiza. Fíjense ustedes que yo no digo, cuando yo digo me compré un vestido, todo el mundo entiende que yo le pagué algún dinero a una persona por una prenda que consiste en una falda más una blusa unidas. No digo todo eso, digo me compré un vestido, con lo cual hay como una síntesis. Esta es la síntesis que nos permite hacer del lenguaje algo tan adaptativo. Entonces, este lenguaje, entre el mapa de la realidad y la estructura de superficie, entre que lo pongo en palabras, ha sufrido tres grandes grupos de transformación: generalización, distorsiones y eliminaciones. Ahora vamos a ver qué es cada una. Dentro del grupo de generalizaciones hay cuantificadores universales, operadores modales de necesidad y posibilidad. Ahora los voy a explicar. Cuantificadores universales son generalizaciones que dejan de lado la alternativa para elegir. Nunca, siempre, jamás. Nadie dice la verdad. Todos me odian. Siempre que hago tal cosa pasa tal otro. Siempre, siempre, nunca, nunca. Esto nosotros sabemos que son afirmaciones con violaciones lingüísticas, porque no puede existir una realidad con absolutos. No existe la realidad del nunca, nadie, siempre, todo. Entonces, nadie me dice la verdad. Lo que nos va a dar el metalenguaje es, frente a las generalizaciones o frente a todas las distorsiones que nosotros vayamos a escuchar, cierto tipo de preguntas desafiantes donde yo solamente hago la pregunta, tic, es una pregunta corta, y esa pregunta corta desafía la transformación subida. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo hago la pregunta que desafía la transformación, el paciente necesariamente tiene que reflexionar, que es lo que siempre buscamos, y tiene que ir a su estructura profunda a buscar la información. Entonces la persona dice, a mí mi papá nunca me reconoce. Entonces yo le pregunto, ¿nunca, nunca? Y la persona tiene que pensar y tiene que decir, bueno, cuando hago el asado dice que es bueno. Ya no es nunca, nunca.
O nadie me dice la verdad. La pregunta desafiante sería, ¿y qué pasaría si te lo dijeran? Entonces la persona tiene que bucear en su estructura profunda y decir algo tal como, y no confiarían en que yo voy a permanecer callado o voy a tener prudencia y no la voy a contar a nadie más, o si me lo dijeran se enojarían, con lo cual cambia el nadie me dice la verdad, sino cambia a yo no soy confiable, ¿se entiende? Operadores modales de necesidad y posibilidad. Requieren una acción particular como si no hubiera alternativas. Debería, debo, no puedo, necesito hacerlo, yo necesito decírselo. Yo necesito decirle que él a mí me hizo daño. Entonces uno pregunta, ¿y qué sucedería si no lo hicieras? Y entonces la persona tiene que buscar y bucear en su mapa de la realidad para decir, tal vez entonces me sentiría poca cosa, tal vez entonces yo sentiría que fui estafada, o yo tendría que decírselo, debería hacer tal cosa. Y entonces uno pregunta, ¿y qué te lo impide? Y el qué te lo impide hace que la persona piense en que ese debería tal vez tiene razones por las cuales no debería tanto. Yo debería decirle a mi jefe que es un tarado y que no lo quiero ver más en la vida. ¿Y qué te lo impide? Y que podría perder mi trabajo es mi única fuente de ingreso. Con lo cual su decisión de no decirlo casi les diría que es sabia. Distorsiones. Las distorsiones, hay tres tipos de distorsiones. Una que es la de causa-efecto. Creer que un estímulo causa un efecto, como si fuese un conductismo puro, estímulo-respuesta. Por ejemplo, me vuelve loco. ¿Y cómo, de qué manera te vuelve loco? ¿Qué hace para volverte loco? ¿Cómo te volvés loco? Me estresa. ¿Cómo te estresa? ¿Qué es lo que te estresa? Entonces nosotros pensamos, lo hacemos pensar a la persona en variables un poco más completas y más de su mapa, no queda en la palabra. Lectura de mente, esto lo vamos a ver nosotros en psicología cognitiva, a veces se llama inferencia arbitraria. Es dar por pensado que yo sé lo que el otro piensa o lo que el otro siente. Debería saber lo que yo quiero. ¿Y cómo podría saberlo? No le caigo bien. ¿Y cómo lo sabes? No me debe querer porque no me llamó por teléfono. ¿Y cómo sabes que esto es así? Son palabras, vuelvo a decirle, los desafíos lingüísticos son palabras muy cortitas, son frases puntuales que solamente aluden a la distorsión que aparece en el lenguaje. Y esta intervención, como un diálogo socrático, obliga a la persona a reflexionar. Desempeño perdido es cuando faltan las fuentes, hay juicios de valor. Esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Quién lo dice? Al que madruga Dios lo ayuda. ¿Quién lo dice? Es malo ser contradictorio. ¿Y cómo sabes que es malo? Vamos. Eliminaciones, supresiones, en algunos libros las van a encontrar como omisiones. La supresión es cuando hay información que falta, ¿no es cierto? Por ejemplo, no entiendo, no te entiendo. ¿Qué es lo que específicamente no entendés? Estoy incómodo. ¿Incómodo acerca de qué? Es agresivo. ¿A qué te referís con agresivo? Dicen que va a pasar tal cosa, pero ¿quién lo dice? Supresión comparativa. La supresión comparativa es cuando hacemos estas comparaciones de mejor, peor, antes, después, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que aludir preguntas específicas. Y yo con mi marido me llevaba bien. Antes éramos una pareja muy unida. ¿Antes de qué? ¿Antes que quién? ¿Qué pasó antes? Es decir, mi hija del medio es mejor que la más chica. ¿Mejor en qué? ¿Mejor comparada con qué? ¿A qué te referís con mejor? ¿Cuáles son los atributos que hacen que sea mejor?
Falta el índice referencial y a mí no me escuchan. ¿Quiénes no te escuchan? Específicamente. A veces la persona dice nadie, nadie. Volvemos a la generalización. No, nadie. Pregunto, en la generalización, ¿hubo alguna vez alguien que te escuchara? Y yo tenía un docente en el colegio que la verdad es que me quería mucho. ¿Cómo sabes que te quería? Y me quería porque me dejaba pasar en todas las materias. Son preguntas que yo hago que la persona va llegando cada vez a estructuras profundas, más profundas, ¿no es cierto? Verbos o adjetivos no especificados. Es un incompetente. ¿Incompetente en qué? Aquella más incompetente. Me rebotó el proyecto. ¿Quién te rebotó el proyecto? Índice referencial. ¿Cómo te rebotó el proyecto? Ahí le pido que especifique algo que no está en el discurso, y para buscarlo va a tener que bucear en su propia mapa de la realidad, es decir, va a tener que reflexionar. Piensen ustedes que gran parte de la psicología empuja, bueno, no es la palabra, pero gran parte de la psicología tiene como objeto que las personas reflexionen, que utilicen la corteza, que sean adultos, que puedan pensar lógicamente y abandonen los criterios infantiles. El objetivo de esta presentación no es que ustedes tengan que aprenderse la categorización de las omisiones, distorsiones y generalizaciones. El objetivo de esta presentación es que ustedes comprendan de dónde vienen estas preguntas del metamodelo, que son preguntas que ustedes tienen que internalizar para hacerle a una persona durante la entrevista. Todos, nadie, siempre, nunca, nada. ¿Hay alguno que sí? ¿Hubo alguna vez que? ¿Y qué pasaría si hicieras algo? ¿Y qué te lo impide? ¿De qué hablas específicamente? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo sabés? ¿Comparado con qué? ¿Mejor en qué? Todas estas preguntas que ustedes tienen acá van a llevar a la persona a la reflexión, siempre y cuando no los atosiguen con palabras. Y a eso me estoy refiriendo acerca de los inconvenientes que suceden cuando uno recién empieza a utilizar este instrumento. Miren, los puse en amarillo para que tengan en cuenta que todos los inconvenientes se resuelven con práctica. Créanme, todo es práctica. ¿Cuáles son los inconvenientes comunes? Preguntar demasiado, no dejar pasar una, que la persona diga, bueno, yo, qué sé yo, a mí las cosas me van a bien, siempre, ¿a qué te referís con bien? ¿Qué cosas específicamente? Es como atormentar a una persona, pero cuando ustedes van adquiriendo confianza, se van a ir dando cuenta de cuáles son las distorsiones, omisiones o las transformaciones que son interesantes de desafiar en una persona porque la van a llevar a reflexionar. El otro tema puede ser el temor a interrumpir. Entonces entra el paciente, habla y cada vez tiene más angustia porque se está vaciando. Es que el terapeuta no ha podido interrumpir. Cuando yo interrumpo con estas preguntas, es como que también estoy mostrando, tu discurso me interesa, quiero comprenderte mejor. Otra de las inconvenientes es, así como está el de preguntar demasiado poco y dejar que la persona se vacíe. Y al principio lo que pasa es que uno desafía transformaciones que son menos relevantes hasta que lentamente uno se puede darse cuenta de cuáles son las transformaciones más relevantes que hay que desafiar. Vuelvo a insistir, todos los inconvenientes se resuelven con práctica. Entonces acá y con este solo instrumento que proviene de la gramática transformacional, origen Bandler y Grinder, que se basaron en las teorías lingüísticas de Noam Chomsky, lo que nosotros hemos adquirido es alguna habilidad para reconocer que no es lo mismo el mapa que el territorio, para ampliar mapas mentales, para celebrar las diferencias, es decir, está bueno que cada uno adjudique significados propios a ciertos elementos, para establecer rapport, para desarrollar en nuestros pacientes habilidades de autorreflexión, para aumentar el entendimiento entre el paciente y yo, para mejorar la calidad de la información que se intercambia,
para flexibilizar el comportamiento y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida.